Pues seguimos con la serie sobre la iglesia y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que llamamos el discipulado. El discipulado en la iglesia es el tema de hoy y para empezar quiero como definir un poquito lo que es discipulado. Podemos tener como diferentes ideas, diferentes nociones de qué es el discipulado. Quiero empezar como partiendo de su origen, el origen de esta palabra, y viene de el latín discípulos, discipulus con U, y esta palabra hace referencia a alguien que está aprendiendo, ¿ok? Pero también tiene una connotación que tiene que ver con que es alguien que se deja enseñar, es alguien que se deja enseñar. Es diferente a un simple alumno, ¿vale? Entonces, un discípulo es alguien que tiene un interés por aprender algo, ha tomado una decisión de seguir a alguien y tiene esta cualidad de que se deja enseñar. Porque aprender a veces no es fácil, aprender a veces requiere un poquito de insistencia, de presión, o sea, de espacio presión, no de presión. A veces tienes que quitar lo que ya aprendiste para poder aprender lo que es correcto. Yo trabajo dando clases y muchas veces llegan alumnos a mis talleres que me dicen, mira, yo ya sé hacerlo, entonces nada más vengo así como que me des unos toquecitos finales para que yo ya sea excepcional, ¿no? Y yo digo, bueno, pues igual y sí. Otra clásica es que muchas abuelitas me contactan para pedir informes sobre mis cursos y me hablan maravillas de sus nietos y dicen, mira, mi nieto, ni siquiera sé si necesita ayuda porque tenía 3 meses y ya hacía las cosas impresionantes, ¿no? Entonces los abuelitos, las abuelitas, las mamás me describen a sus hijos como la última maravilla del mundo. Honestamente muchas veces hasta me intimido porque digo, no hombre, si llega ese chavo así como me lo están describiendo o esa chica, pues mejor me voy a quitar para que él o ella den la clase, ¿no? Porque así como me lo describen, pues suena intimidante. Pero usualmente me encuentro con que pues no es tan excepcional el nivel que describen. Lo que yo hago en cuanto llegan a mis talleres es les pongo un ejercicio y les digo, haz lo tuyo como tú lo haces, ¿no? Y a partir de eso ya vemos en qué te puedo ayudar o igual y cambiamos y me siento yo y me enseñas tú, ¿no? Y muchas veces cuando son personas que ya tienen cierta habilidad, es un rollo enseñarles, porque ya tienen una seguridad muchas veces falsa que les permite aprender, o sea, y están cerrados a la posibilidad de que no lo hago muy bien, entonces es muy complicado enseñarles a estas personas. Y tengo que invertir mucho tiempo en como quitar vicios, quitar malas mañas que ellos tienen en lo que hacen, para poder poner cosas nuevas, cosas más eficientes. Me ha tocado el caso de personas que jamás lo han hecho, no tienen ni la más remota idea de lo que es y nada más se metieron ahí porque les resultó interesante. Tengo el caso de un muchacho que tiene conmigo tomando clases una semana y media. Usualmente mis estudiantes van una vez a la semana a clases, pero yo les doy la libertad de que ellas pueden ir a las 4 clases que yo doy. Y este muchacho no sé si tiene mucho tiempo libre o es muy obsesivo. La cosa es que ha ido a todas las clases de esta semana y media, o sea, lleva 6 clases. ¿Qué es lo que un estudiante normal mío hace en mes y medio? Él lo hizo en una semana. Y pasó de 0 a ser bastante bueno en 6 clases. Y no estoy echando flores a mis talleres, estoy hablando de él. Me sorprendió, sinceramente me sorprendió de lo mucho que aprendió y más que estudiantes que tengo de hace años. Y esto me llama la atención porque aquí dice que el discípulo es alguien que se deja enseñar. Con este chico yo no he batallado, le digo, haz esto y lo hace tal cual.
Y no hagas esto, y lo deja de hacer porque es un tipo como muy moldeable y aprendido. Pero con otras personas es un dolor de cabeza tratar de enseñarles cuando ellos ya tienen una base, y especialmente si esta base es como errónea o incorrecta. Entonces, hablando sobre el discipulado de la iglesia, sobre el discipulado en la iglesia, una primera característica del discípulo es alguien que se deja enseñar y que voluntariamente quiere aprender. Ahora, cuando mencionamos el término discipulado, pues no es nada más que este proceso para generar discípulos. Entonces, lo que vamos a estudiar es por qué en la iglesia existe el discipulado, cuál es su propósito, cómo lo hacemos, si es una opción o es lo que tenemos que estar haciendo. Y quiero hablar un poquito acerca de la diferencia entre alumno y discípulo. Aparte de que ya vimos este tema de que es alguien que se deja enseñar, pero también hay alumnos que se dejan enseñar. Pero respecto a esta naturaleza que hace diferente a un alumno respecto a un discípulo, quiero que vayas conmigo a Mateo 4 del 18 al 20. Vamos a leer algunos pasajes que nos van a sugerir diferencias claras entre un alumno y un discípulo. Mateo 4 del 18 al 20. Lo que vamos a leer son 3 casos en donde Jesús salió a buscar discípulos, ¿sale? No salió a buscar alumnos. Y vamos a ver cómo notamos esta diferencia. Mateo 4 del 18 al 20 dice así: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran ¿qué? Pescadores. Vengan y síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué eran ellos? Pescadores. ¿Y Jesús a qué los llamó? Les dijo: vengan, porque los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Mira, si Pedro y Andrés hubieran tenido una actitud de ¿tú qué me vas a enseñar? Si yo soy pescador de generaciones, o sea, yo me dedico a esto y tú sales de la nada, no te conozco, te paras frente a mi negocio mientras estoy chambeando y me dices: ven, deja de hacer lo que estás haciendo y te voy a enseñar a pescar de a de veras. Básicamente Jesús llegó y dijo eso. Imagínate que el Señor llegara a tu chamba, a esa cosa en la que eres tú muy hábil, en lo que tú estás haciendo. Puede ser tu trabajo, puede ser alguna habilidad artística, alguna habilidad social, algún emprendimiento, algo en lo que tú te sientes muy bueno. Y que el Señor se parara delante de ti, así un día normal del trabajo, porque ellos estaban trabajando, entonces un miércoles a las 12 que estás ahí en la chamba, y se parara y te dijera: deja de hacer eso y yo te voy a enseñar a hacerlo de a de veras, más profundo, más intenso. Allí de entrada el Señor confrontó un asunto de actitud. Si alguien llega y te dice eso y tú tienes una actitud arrogante, dirías: ¿de qué estás hablando? Si yo sé hacer esto, Señor. Tú no me vas a enseñar a mí cómo ser un cristiano si tengo 40 años de cristiano, Señor. O sea, pon atención en tus palabras. Y fue lo que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés. Los encontró pescando y les dijo: dejen de hacer eso, vengan y síganme, porque les voy a hacer pescadores de hombres. Allí hubo una confrontación. Vamos a ir ahora a Mateo 9:9, cuando el Señor llama a otro. Mateo 9:9. Dice: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos
para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces se levantó y lo siguió. Aquí quiero hacerte otra acotación. Si te fijas, con Pedro y Andrés llegó a donde ellos estaban pescando y les dijo: vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, confrontó esto de que tú piensas que lo estás haciendo bien, pero yo te voy a enseñar a hacerlo de a de veras. Pero en el caso de Mateo pasó algo diferente. Mateo estaba haciendo una actividad que prácticamente lo excluía, lo hacía como la última persona en la que pensarías para hacer esta tarea a la que Jesús estaba llamando. Era un cobrador de impuestos. Y dentro de la comunidad judía, los cobradores de impuestos eran de lo peor. O sea, que te dijeran cobrador de impuestos era un insulto, porque eran personas que estaban traicionando al pueblo, estaban sacándole dinero al pueblo para dárselo a los romanos que los habían conquistado. Entonces, si te fijas, en el caso de Pedro y Andrés, Jesús les dice: los voy a enseñar a hacer cosas que ustedes piensan que saben hacer bien. Hay una confrontación aquí, pero aquí hay otra confrontación diferente, porque es alguien que se considera incapaz de hacer aquello a lo que lo estás llamando. Es decir, los cobradores de impuestos se sabían odiados y vivían con eso, ya estaban allí, así de: yo no puedo hacer eso, yo no merezco hacer eso, soy la última persona en la que pensarías. Y Jesús le dice: ven, te estoy llamando para que lo hagas. Y Mateo dice que se para y lo sigue. Entonces aquí hay dos grupos de personas que están representados en esto. Vamos a ver a un tercero, que está en Juan 1:43. Juan 1:43. Dice: al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. ¿Se encontró con quién? Con Felipe. Y lo llamó. ¿Qué le dijo a Felipe? Sígueme. Y Felipe lo siguió. Hay tres cosas en estos versículos que leímos. A los tres, el Señor Jesús les dijo lo mismo. Les dijo: síganme. Y los tres lo siguieron. Jesús salió a buscar ¿qué cosa? Dice que salió a buscar discípulos. Entonces, para reclutar discípulos, la palabra era: sígueme. Quiero que entiendas esto. Para ser alumno de una clase, alumno de una escuela, alumno de un taller, alumno de un curso, lo único que tienes que hacer es inscribirte. Te inscribes, pagas tu cuota o haces tus trámites y ya se te considera un alumno de ese curso, un alumno de ese taller. En el mejor de los casos, pues vas a esas clases. Tengo alumnos que se han inscrito y jamás los conocí. Hay escuelas en donde hay matrículas y va la mitad de esos que están inscritos, pero se les considera alumnos. Y si preguntas a la escuela ¿cuántos alumnos tienes?, checan sus listas, los que están inscritos, los que están registrados. Ahora, si pasas de alumno a ser un estudiante, o al menos un asistente, estás asistiendo, eres de los alumnos que sí van. Ya si estudias, pues también eres un estudiante, ¿sale? Pero para ser un alumno, pues basta con que te inscribas, o en el mejor de los casos, que vayas a las clases. Yo tengo un montón de alumnos, pero no sé qué están haciendo ahorita. No tengo una relación con ellos, no sé dónde viven, no sé a qué se dedican, medio identifico sus caracteres por cómo interactúo con ellos en clase, pero no sé más de ellos, ni ellos saben dónde yo vivo, ni saben cómo es mi familia. No hay una relación, solamente vamos a la clase, tenemos la clase, ahí nos vemos. Entonces, un alumno respecto a un discípulo es diferente, porque Jesús no les dijo: vengan a escucharme. No dice que Jesús salió por las bahías, por el pueblo, les dijo: vengan a escucharme. No, les dijo: síganme. Tampoco les dijo: inscríbanse a mi curso. O sea, que el Señor salió a repartir volantes diciendo: inscríbanse a mi curso, vengo a dar unas parábolas bien buenas, te van a gustar, son cortitas,
Son breves, así que te van a gustar. Inscríbete en mi curso. No fue a promocionar sus cursos. Tampoco les dijo, asistan a mis clases. Mira, son tal día, en tal horario, tenemos horarios diferentes, en algún horario vas a poder ir. Tampoco les dijo, siendo un poquito más actuales, tampoco les dijo, mira, este es mi canal, ve mis videos en YouTube. Tengo varios, tengo unos shorts en 1 minuto, mira, te llevas contenido de calidad. No les dijo, vean mis videos en YouTube. Tampoco les dijo, lean mis libros. Mira, tengo varios, los puedes encontrar con pasta dura, pasta blanda y también versión digital. No, Jesús ni salió a buscar gente que se inscribiera en sus cursos, ni salió a buscar gente que lo escuchara, ni salió a buscar gente que viera sus videos, ni que leyera sus libros. Lo que Jesús salió a buscar era gente que lo siguiera, porque su única palabra era, síganme, vengan y síganme. ¿Para qué? Tú ven, sígueme. Si te lo pudiera decir en 3 palabras, pues no tendrías que seguirme, nomás te doy el mensaje, te doy mi libro, te doy el link del video y ya. No, pero para que tú llegues a donde yo te quiero llevar, tienes que seguirme, tienes que dejar lo que estás haciendo, tienes que dejar aquello que guía tu vida. Antes de que Jesús llegara, ¿qué eran Pedro y Andrés? Pescadores. Eso definía sus vidas. Eso era lo que hacían, a eso se dedicaban. Cuando vemos a Pedro después de Jesús, no sé si Pedro volvió a pescar más allá de esparcimiento algún día, pero ya no era pescador. Cambió su vida, ya no se dedicaba a eso, cambió totalmente su esencia, lo que lo definía. Por eso no bastaba con leer un libro, con ver un video, con escuchar clases o ir a un curso, fue sígueme, vas a dedicar tu vida a esto. Y Pedro y Andrés lo hicieron, Mateo lo hizo. Mateo era un recaudador de impuestos, era un traidor, era alguien que no le importaba lo que la gente pensara, él vivía para ganar económicamente. Y Jesús llega y le dice, ni siquiera eso es un obstáculo, si tú me sigues, eso va a cambiar. Y Mateo lo siguió. Y Felipe ya ni siquiera dice más, nomás dice que le dijo, sígueme, y lo siguió. Estamos hablando del discipulado en la iglesia, la diferencia entre un discípulo y un alumno. Para ser un alumno basta con que entres a un taller, con que escuches clases, con que te inscribas, con que vayas a clases en el mejor de los casos. Pero en el caso de un discípulo, necesitas dejar lo que estás haciendo, dejarlo todo y dedicar todo tu tiempo a eso, a lo que el maestro te está llamando. No había forma de que Pedro y Andrés siguieran siendo pescadores y a la vez pudieran seguir a Jesús. No había forma. Imagínate que el sábado en la mañana va la gente a comprar pescado. ¿Y dónde está el negocio? ¿Por qué han abierto? No, es que Pedro y Andrés pues, se fueron a seguir a Jesús, pero seguimos chambeando, nada más son pequeños inconvenientes, estamos acomodando el horario. No, o sea, si se iban a seguir a Jesús porque eran irse por días, era el negocio o lo traspasas o lo atiende papá o lo cerramos, porque no hay forma de que yo pueda seguir a Jesús, porque es muy demandante este señor, que quiere que lo acompañemos de aldea en aldea, que nos quedemos a dormir con él, que comamos juntos, que vayamos a ver a tal enfermo. Me está demandando mucho tiempo, no puedo sostener mi negocio. Tuvieron que tomar esa decisión y lo tuvieron que tomar así, en instantes. Lo mismo con Mateo, lo mismo con Felipe y con todos los demás. Entonces el discipulado, a diferencia de un alumno, el discípulo necesita ser radical. O le entras o no le entras, o lo sigues o no lo sigues. No basta con ir a sus clases, no basta con leer sus libros, no basta con ver sus videos. Seguir a Jesús no significa o no basta con pequeñas acciones, que hago esto, luego le pongo pausa, hago mis cosas y luego lo retomo. No, seguir a Jesús es
permanente. Si puedes hacer otra cosa que no interrumpa tu caminar con Jesús, hazla. El Señor no está peleado con eso y creó un mundo tan rico con muchas cosas que podemos hacer, pero son como extras adicionales. Pero la esencia de un discípulo de Jesús, es alguien que está determinado a seguirlo, y todo lo demás, sea tus actividades favoritas, tu chamba, tus temores, tus fracasos, como en el caso de Mateo, hasta eso a un lado, porque estoy siguiendo a Jesús. Esa es una diferencia clara entre un alumno, que el alumno simplemente hace pequeños esfuerzos temporales. Mira, voy a la clase, 2 horas, saliendo de la clase, ya tengo otros 6 días para mí solo, y hasta que lleguemos a la siguiente clase. Eso es lo que hace un alumno. Pero un discípulo es tuve que cambiar todo para seguirlo, ¿ok? Ahora, cuando vemos que un discípulo necesita un maestro, eso a veces nos puede confundir, porque obviamente Jesús salió a decirles, síganme. Entonces les estaba diciendo, ustedes van a ser mis seguidores, mis discípulos, y yo les voy a enseñar. Tienen que ir conmigo pues, para aprender, para escuchar, para ver lo que yo hago. Y a veces pensamos que esto es un asunto intelectual. A veces pensamos que el discipulado en las iglesias es un asunto que tiene que ver con aprender cosas, aprender conceptos, aprender doctrinas. De hecho, en muchas iglesias, cuando llegas te dicen, ¿ya te inscribiste en el discipulado? Y el discipulado es que vienes a una clase, a un curso, y en donde te enseñan las cosas básicas de cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo está dividida la Biblia, cuántos libros tiene, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y pensamos que el discipulado es un asunto de información, de darnos datos, de darnos información, cultura general. Pero no, el discipulado es algo que tiene que transformar tu vida. No es algo que te informa, es algo que te transforma. Son 2 cosas bien diferentes. El discipulado va a tener un impacto en tu moral, en lo que tú consideras bueno, malo, correcto o incorrecto. El discipulado va a tener un impacto en lo espiritual, en tu vida. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Hay cosas que no entendemos con la mente, nuestro ABC no nos alcanza, pero en el espíritu está pasando. Entonces el discipulado alcanza lo espiritual en tu vida. Entonces no puede bastar una clase, no puede bastar un libro, no puede bastar un video. Tiene que haber algo más profundo. El discipulado demanda tiempo. El discipulado demanda relación. El discipulado demanda intimidad, conocimiento. Yo no puedo discipular a alguien que no conozco. Yo no puedo ser discipulado si no conozco a esa persona, si no hay una interacción cercana, si no hay tiempo abundante. Imagínate qué tan importante es el tiempo y la interacción, que el Señor Jesús, el mejor maestro, con la mejor didáctica, con la mejor entonación en su voz, porque Él creó la voz, seguramente sabía manejarla. Que Él dijo, ¿sabes qué? No bastan clases, no bastan pequeños spots, me tienen que seguir, tienen que estar conmigo día y noche, tienen que verme todo el tiempo, tienen que verme trabajar, tienen que verme cómo vivo mi vida, mis hábitos, tienen que estar conmigo todo el tiempo para que yo los pueda discipular. Entonces el discipulado nos habla de algo más profundo, algo que alcanza cosas más allá que solamente una clase, que solamente una pequeña interacción temporal. Seguramente entre más conoces a ciertos amigos, puede ir cambiando tu opinión sobre ellos, para bien o para mal, ¿no?
De repente puedes conocer a una persona en una salida, una convivencia y dices, mira, qué buena onda me cayó bastante bien. Pero sigues pasando tiempo y dices, mira, los 7 chistes que contó ese día que lo conocí son los mismos 7 chistes que cuenta cada vez que nos reunimos. Entonces deja de ser tan gracioso, ¿no? Pasa muchas veces con los matrimonios, ¿no? Que cuando están novios, pues, aquí todo bien, todo dicha y felicidad, y mira qué agradable, qué gracioso, qué dulce. Pero ya cuando estás viviendo por un buen rato dices, maestro, ya, ¿no? Ya, bájale. Y eso que pudo haberte encantado al inicio, es así como, estoy hasta el copete de que siempre lo hace. Porque esta interacción constante nos da un verdadero entendimiento de cómo es la persona. Luego ya entra la misericordia, la comunicación, y empezamos ahí como a acomodarnos, ¿no? Pero esto no pasaría si solamente interactuamos un ratito. Entonces, el discipulado, tal como Jesús lo hizo, es algo que demanda tiempo, que demanda interacción, que demanda intimidad. Porque mira, un predicador puede sonar bien espiritual aquí, el tiempo que tarde predicando, y ora por ti, qué chulo. Pero vive con ese predicador y vas a ver que tiene sus manías, que también se enoja, que ronca, ¿no? Que vas a conocer a la persona, entonces ya tienes un entendimiento más completo de esa persona que si solamente lo ves predicar aquí en la iglesia, o que si solamente ves sus videos o solamente escuchas sus podcasts. Entonces, el discipulado es algo que nos acerca más, nos une más y nos permite tener un conocimiento mutuo más profundo. Ahora, en la Escritura encontramos diferentes términos para referirse a nosotros. En algunos casos nos llama, por ejemplo, los creyentes. ¿Sale? ¿Qué se necesita para ser un creyente en Jesús? Pues creer en Jesús, ¿no? En el momento en el que tú escuchas el Evangelio y escuchas lo que Él hizo por ti, que te formó, que te amó, que te tuvo paciencia, que vio tu pecado, que bajó del trono y pagó el precio por tu salvación, y tú crees, lo que dice la Escritura es que cuando tú crees en tu corazón de verdad que el Señor te perdonó y que el Señor murió por ti, dice que eres salvo, ¿no? Es otra de las palabras que dice acerca de nosotros, los salvos, los creyentes. Entonces, cuando tú crees en Jesús, eres un creyente. Si naciste de nuevo, eres una persona salva. La Escritura nos dice que cuando eso pasa, el Señor ya no ve nuestras obras, sino ve a Jesús. O sea, tú estás atrás de Jesús y el Señor no ve todas tus fallas, Dios no ve todas tus equivocaciones, tu historial, no, dice que ve a Jesús y dice, Él es justo, ella es justa, hemos sido justificados por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, otra forma en la que la Escritura nos llama, nos dice los justos. ¿Ok? ¿Qué se necesita para ser justos delante de Dios? Solamente haber sido justificados, es algo instantáneo. Otra palabra que dice en la Escritura acerca de nosotros son los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? No dije quién no ha fallado nunca, porque ahí no podríamos levantar la mano. Somos santos porque el Señor nos hizo santos por Jesús. Él ve a Jesús en lugar de a ti, así que sí, eres santo, levanta tu mano, que te echen carrilla. Sería hipócrita que dijeras, soy perfecto y nunca he pecado, y levanto mi mano. No, eso sí es hipocresía, falsedad, y no has hecho tu devocional los últimos días, porque nos dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Todos hemos pecado, pero ¿qué crees? Somos santos porque hemos sido santificados, hemos sido justificados por Jesús. Ok. Pero todas esos nombres que se nos dan son instantáneos y básicamente son porque el Señor así lo quiso, porque el Señor nos da esa etiqueta, nos da esa cualidad, y es plena, es verdad, porque Él es el juez y es el que está diciendo inocente, libre,
Mi hijo, esa es otra palabra que nos dice, somos sus hijos. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Creer en Jesús, naces de nuevo, eres hijo de Dios. Pero ser discípulo es otra cosa. Para ser discípulo, tú tienes que dejarte enseñar. Tú tienes que decidir seguir a Jesús. Y es aquí donde la cosa se pone un poco complicada. Porque muchas veces nosotros estandarizamos todo. Y decimos, soy creyente, soy discípulo. Soy salvo, eso significa que soy cristiano. El término cristiano es alguien que se parece a Cristo. Es un Cristo chiquito. No de Temu, somos de veras, somos verdaderos si lo estamos siguiendo. Y esto es interesante porque muchas veces como creyentes tenemos una sobreconfianza de decir, mira, nací de nuevo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos confirma que nacimos de nuevo. Tú sabes que algo pasó, tú sabes que tu vida cambió, no eres el mismo antes de conocer a Jesús, no eres el mismo ahora. Algo pasó, naciste de nuevo, eres hijo de Dios. Pero muchas veces nos quedamos celebrando, nos quedamos en nuestro baby shower espiritual y nos olvidamos de que no somos llamados a ser salvos. Somos llamados a ser discípulos. Tú puedes ser salvo, tú puedes ser hijo de Dios, tú puedes ser un santo, tú puedes ser justo. Tú puedes haber nacido de nuevo, pero no ser un discípulo de Jesús y no parecerte a Cristo. Y mira, no hay nada de qué presumir en la salvación, porque todo el precio de la salvación lo pagó Jesús. La salvación la celebramos, la disfrutamos, la agradecemos, pero es gracia pura, no la merecemos. Nadie podría ser merecedor de la salvación y gracias a Jesús la tenemos. Y toda la gloria para Él. Y celebra al Señor por tu salvación, pero Él se lleva los aplausos, Él se lleva la gloria porque Él lo pagó. Nosotros no hicimos nada, somos adoptados, fuimos perdonados. Pero ser discípulo tiene que ver contigo. Ser discípulo depende de ti. Ser discípulo te va a costar. La salvación no cuesta. Bueno, sí cuesta, pero Jesús lo pagó. Pero ser discípulo, Jesús no lo va a pagar. Ser discípulo, tú lo tienes que pagar. Tú tienes que dar esos pasos, tú tienes que seguirlo. Y es ahí donde está la gran diferencia entre unos hijos de Dios y otros. Quiero que vayas conmigo a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dice así: queridos hijos, ¿ok? No dice queridos extraños, queridos inconversos, queridos gentiles. No, dice queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mira, Pablo, el que está aquí escribiendo es Pablo, un cristiano inspirador, ejemplar, un cristiano que no se andaba con jueguitos, con religiosidad. Era un tipo que arriesgaba su vida diario, literalmente, por la causa de Cristo. Y que este titán de la fe te reconozca como un hijo, dices, ya no es mi imaginación, no soy solo yo. Este sensei me reconoce como un hijo. Pero les dice, hijos, por quienes estoy volviendo a sufrir y estoy sintiendo dolores de parto. Las mujeres que ya dieron a luz han de entender un montón cómo se sentía Pablo aquí. Le estaba sufriendo. Yo estaba platicando con Aldo la semana pasada
del último parto de mi esposa, estábamos en la sala de espera, ya estaba con los dolores de parto y yo nada más sentía sus apretones en mi mano y yo decía, pero ¿por qué me odias tanto? No, sí. Y solamente vamos a tener un hijo y estábamos de acuerdo los dos. ¿Por qué me estás lastimando así? Pero ella sentía tanto dolor que no estaba viendo quién la hizo, sino quién se la pagaba, ¿no? Y me acuerdo que ella me estaba arañando y no me iba a poner yo ahí en ese momento, a ver, permíteme, a mí no me vas a andar rasguñando. No, yo sabía que ella estaba sufriendo y mira, calladito, aguanta y no va a durar toda la noche, no va a ser nada más un rato. Entonces cuando yo leo a Pablo y está diciendo que está sintiendo dolores de parto por cómo se están comportando estos hijos, estos creyentes, estos hombres y mujeres salvos, genuinos, nacidos de nuevo. Pero dice que está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Oye, pero si ya son cristianos, o sea, ya nacieron de nuevo, ya el Espíritu Santo vive en ellos, ¿por qué tanto drama, Pablo? ¿Por qué eres tan exagerado? Es que no es el propósito. O sea, el propósito no es que nazcan de nuevo, el propósito no es que sean hijos de Dios. El propósito es que Cristo sea formado en ellos y eso cuesta trabajo. ¿Cuánto trabajo? Pues mira, aquí Pablo lo está haciendo similar a los dolores de parto, no es algo fácil. Con esto quiero que notes que son dos cosas distintas. Y yo sé que esto puede sonar casi a una blasfemia de decir, oye, ¿cómo que ser salvos no es el propósito? No es el propósito, es el inicio del propósito, es tu inscripción, es tu registro, es lo que te hace capaz de poder comenzar el propósito para que Cristo sea formado en ti. El problema está en que cuando somos salvos, pensamos que llegamos a la meta y detenemos esfuerzos muchas veces. Y nos sentamos a celebrar que hemos sido salvos. Y siempre pongo este ejemplo. Imagínate que ese día que mi hijo nació, me acuerdo que yo estaba en la sala a unos, no sé, tal vez 15 metros de donde estaba la cama de mi esposa, donde estaba dando luz. Cuando escuché el llanto de mi hijo, se me cayeron los calcetines, o sea, fue un sonido hermoso, porque después de haber pasado por este momento difícil y meses de la panza, que el sueño, y de repente ese bebé nace y llora, fue así como, descanso, y para mi esposa seguramente el suspiro fue más fuerte, ¿no? Pero imagínate que sale mi esposa, así toda en shock por todo lo que acaba de pasar. Le doy un abrazo, la beso y le digo, mi amor, gracias a Dios que ya nació nuestro hijo. Vámonos, le doy la mano, nos vamos y dejamos al morrillo ahí. Pues ya nació. Era el propósito, gracias a Dios nació bien. Suerte, mi hermano, que te vaya muy chido. Aquí en Querétaro hace frío en las noches, tápate bien. O sea, imagínate que hubiera yo celebrado porque nació y yo sigo con mi vida. Y le empiezo a mostrar a todos mis amigos en mi teléfono, mira la foto de mi hijo, nació ayer, no sé dónde esté ahorita, pero nació ayer. Gracias a Dios nació sanito. No sé si siga sanito después de estas noches que lleva solo, pero nació sanito. Sé que se escucha ridículo, pero muchas veces es lo que hacemos como creyentes. Cuando nacemos de nuevo, nos alegramos, celebramos, lo compartimos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Y ya no haces nada más al respecto. No, naciste. Falta todo lo demás. Viene un camino largo donde tú tienes que decidir seguirlo, donde tú tienes que aceptar ser enseñado y donde el propósito es parecernos a Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. El Evangelio va más allá de solamente ser perdonados. El Evangelio busca transformar nuestras vidas hasta que nos parezcamos a Jesús. Ese es el verdadero Evangelio. Si nos conformamos con que las personas nazcan de nuevo, sean salvas y sus pecados sean perdonados,
Es tan ridículo como ir dejando bebés que hayan nacido, nacieron sanitos, son reales, son humanos genuinos, pero eso no es el propósito. El propósito es que ese bebé siga sano, crezca, aprenda cosas, se desarrolle, madure, y eso es igual en la vida espiritual. Es la peor locura que tú puedes hacer, conformarte con que nazcan. Necesitan ser discipulados, necesitan dejar que el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo se forme en cada uno de esos bebés que nacieron. Y eso nos involucra a ti y a mí. Acuérdate que estamos hablando del discipulado en la iglesia. Ahora, quiero como aterrizar esto dejando esta frase, este concepto claro. La salvación es el inicio, ¿ok? ¿Cuántos aquí han sido salvos, nacieron de nuevo? Ok, iniciaste. La salvación es el inicio, pero el propósito final es ser como Cristo. Es que Cristo se ha formado en nosotros. Y te quiero poner esa pregunta en tu mente, en tu corazón ahora. Ya me respondiste si eres nacido de nuevo. Me alegro contigo y le demos gloria al Señor y nunca dejemos de celebrar eso. Pero la siguiente pregunta, y aquí no te pido que levantes tu mano. La pregunta es, ¿estás dejando que el Señor forme a Cristo en ti? ¿Estás colaborando con eso? ¿O sigues en tu baby shower espiritual, celebrando y celebrando, cantando cada día, gracias por la salvación? ¿O estás en el entendido de que cuando naciste de nuevo, sonó el disparo de salida, ¡pah!, y empiezas a correr? Hay muchos creyentes que están brincando en la línea de salida. Ya sonó el disparo. Y hay un montón de creyentes corriendo, cansándose, persiguiendo y esforzándose por llegar a la meta final. Es importante que hagamos una pausa en nuestras vidas y chequemos si no estamos solamente brincando en la línea de salida, celebrando que fuimos inscritos en la carrera, pero distraídos y no estamos corriendo esa carrera que tenemos que estar corriendo. Y mira, si tú te das cuenta ahorita, tienes dos opciones. Una es decir, pues no me había dado cuenta. Bueno, pues ya. Ánimo, muchachos. No, esa es una opción. La otra es salir corriendo como loco y decir, llevo un montón de tiempo perdido, he estado distraído, ya me llevan ventaja. Y acuérdate que la carrera no es entre nosotros. Estamos luchando contra muchas cosas. Estamos luchando contra el mundo, estamos luchando contra nuestra carne, estamos luchando contra el diablo. Tienes que estar corriendo, persiguiendo la meta. Y si no lo has estado haciendo, si llevas muchos años celebrando tu salvación, pero no habías reaccionado, empieza a correr como loco. Empieza a correr como loco y el Señor te va a guiar. No tiene que ser en tus fuerzas, pero el punto es tu actitud y tu decisión de parecerte a Jesús, de seguirlo, de pagar el precio, de cansarte en la carrera. ¿Ok? Entonces la salvación es solamente el inicio, no es el propósito. El propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, puedes decir, como que no me convence eso, como que tu evangelio está medio extraño. Porque yo llevo varios años como cristiano celebrando y mira, la vida es bonita, la vida es buena. Quiero leer contigo algunos pasajes que nos hablan sobre esto. Vamos a 2 de Timoteo 2:20. En este capítulo, 2 de Timoteo 2, Pablo le está hablando a uno de sus discípulos, obviamente Timoteo. Esta carta de Pablo a Timoteo, alguien a quien Pablo le dice su hijo, alguien a quien Pablo amó mucho y como que celebraba que un hombre tan joven tuviera tal amor por Dios y tal fe.
pero también le apretaba las tuercas a veces y le decía, no, échale para adelante, porque vemos en la escritura que Timoteo como que se chiviaba, como que no usaba sus dones, como que no se sentía seguro, y Pablo le decía, dale, el Señor te llamó, no te avergüences por ser joven, pon en práctica y pon a usar los dones que recibiste. Yo estuve ahí cuando oramos, recibiste cosas, no te me distraigas, y lo impulsaba. Y en este capítulo está impulsando a Timoteo, y mira lo que le dice en esta explicación acerca de por qué es importante que él cuide su vida, porque es importante que él no se distraiga y no se atemorice. Y le dice esto en el versículo 20, dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Déjame explicarte esta metáfora que Pablo está usando. Le está hablando a un creyente, que es Timoteo, a un creyente en el que él confía mucho, un creyente que está creciendo. Y le dice, mira, te voy a explicar algo, mi Timoteo. ¿Cómo le diría? Timo. Te voy a explicar algo, Timo. O Tim, si se veía más cool, ¿no? Mira, Tim, te voy a explicar algo. En la casa de Dios, porque dice hay una casa grande, en una casa grande hay diferentes vasos. No todos son iguales. ¿Cómo es posible que no todos sean iguales? ¿Cómo te atreves a decir semejante herejía? ¿Cómo es posible que no todos los hijos de Dios seamos iguales? O sea, ¿me estás diciendo que hay salvaciones de segunda? ¿Hay cristianos chafitas? ¿Hay bebés que sí son hijos de Dios, pero no tan hijos de Dios? No, la salvación es igual, porque fue pagada por el mismo Señor, por el mismo sacrificio. Todos nacimos de nuevo igual, todos somos limpios, santos, justificados delante del Señor, todos somos amados. La palabra dice que el Señor no tiene favoritismos, a todos nos ama igual, está interesado en nuestras vidas igual, pero hay vasos diferentes. Y algunos de esos vasos son vasos de oro, otros son de plata, otros son de barro y otros son de madera. Y tú puedes decir, sí, la verdad yo siempre he sabido que a mí Dios me hizo de madera. Pero si me hubiera hecho de oro como al Oliver, otra cosa sería, mi vida sería mejor. Al Oliver todo le sale bien, Dios siempre le habla, Dios siempre lo ayuda, él es de oro seguramente. Y a mí soy el patito feo de la familia de Dios. Seguramente soy de madera y se me hace que ya se me metió la polilla. Y no, Dios no es que a unos los hizo de oro, a otros los hizo de plata, y a los que le caían gordos los hizo de madera y otros de barro. Ya si se rompen, ni estaba tan bonito, ni me caía tan bien mi hijo. No, la Biblia dice que Dios no tiene favoritismos. Pero en este pasaje Pablo le explica a Timoteo que el material del que está hecho depende de ti, depende del creyente. No sé si te fijaste, pero dice en el versículo 21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. No dice, te vas a quedar allí en el lugar recóndito y oscuro que el Señor te asignó porque así le plació. No, dice, si te mantienes limpio, llegarás a ser un vaso noble. Tal vez ahorita eres un vaso de madera, un vaso de barro, pero si te mantienes limpio, llegarás a ser un vaso de plata o de oro. Depende de nosotros, hermanos. Y esa parte es algo que muchas veces no entendemos como creyentes y decimos, ya soy salvo, que sea lo que Dios quiera. No, Dios quiere un montón de cosas para ti, pero de ti depende mantenerte limpio o no. De ti depende pagar el precio o no. De ti depende esforzarte o no. Entonces, como discípulos, necesitamos tomar una decisión
Hubo gente que escuchaba las predicaciones de Jesús. Incluso hubo gente que lo seguía de un pueblo a otro, pero no quisieron pagar el precio de ser discípulos de Jesús. Quiero que vayas conmigo ahora a Efesios 4 del 11 al 16. Por si piensas que Pablo solamente tenía algún problema personal con Timoteo y ahí le echó una hablada. No, aquí le está escribiendo a los Efesios. Efesios 4 del 11 al 16. Es un pasaje conocido, bastante interesante, y que el Señor de hecho está como trayendo a la iglesia mundial en esta época, recordándonos esto. Efesios 4 del 11 al 16 dice: Él mismo, Jesús, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y quiero que entiendas por qué Jesús hizo esto, por qué Jesús diseñó a la iglesia. Para que hubiera una jerarquía bien bonita y los cultos y los servicios funcionaran bien, que la gente tuviera claro quién estaba hasta arriba, quién estaba en medio y quién estaba abajo. No, las funciones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no están hechas para que la iglesia sea una organización o para que tenga bonitas reuniones. Mira lo que dice en el versículo 12. Dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De nuevo Pablo le está diciendo a los efesios, hay un propósito, porque dice que la iglesia fue diseñada para que el pueblo de Dios, o sea, ya son pueblo de Dios, ya son hijos, pero no están perfectos. Tienen un montón de necesidades, hay un montón de cosas que quitar de sus vidas y otras que desarrollar. Y este es el propósito de la iglesia. Y dice que el propósito, el objetivo final, es que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de Cristo. De nuevo el concepto de lo que el Señor está persiguiendo es formar en nosotros el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Si bastara con ser salvos y haber nacido de nuevo, no se necesitarían tantas funciones en la iglesia. ¿Para qué tanta función? ¿Para qué tantas actividades en cuanto a la planeación del Señor? Con diferentes funciones. ¿Para qué se necesita si ya somos perfectos, ya somos salvos, ya somos limpios? Pues porque el propósito no es nacer de nuevo. El propósito es que cada creyente crezca y madure y se parezca al Señor Jesús. Y cuando leemos lo que el Señor Jesús hacía, vemos que hay muchas cosas en las que necesitamos crecer. En el versículo 14 dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿qué dice? Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ese es el propósito, es lo que perseguimos. Tú y yo estamos en este proceso, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que decidir seguir a Jesús para que esto pase. Y es un proceso en el que vamos a estar entretenidos toda nuestra vida hasta que el Señor venga. Pero tenemos que estar corriendo eso, tenemos que estar buscándolo. Ok, Paco, ya me convenciste que no basta con nacer de nuevo y ser salvo. Ya me convenciste de que tengo que perseguir ser discípulo. ¿Cómo hacemos eso en la iglesia? Porque dice que este es el propósito en la iglesia. Para eso hizo funciones el Señor, para formar a Cristo en nosotros. Acompáñame por favor a Filipenses 4. Versículo 9, Filipenses 4, versículo 9. Dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido,
recibido y oído, además de lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Te fijas que Pablo no dijo, pongan en práctica todo lo que les conté, todo lo que leyeron en mi libro, todo lo que escucharon en mi podcast, todo lo que dije en mis predicaciones? No, dice Pablo, pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido, oído y visto. ¿Cómo pudo la gente de esta iglesia recibir cosas de Pablo? ¿Cómo pudo la gente haber visto cosas en Pablo? ¿Cómo pudo haber aprendido cosas de Pablo? Pablo estuvo allí con ellos un rato. Comieron con él, platicaron con él, oraron juntos, recibieron oración, intercambiaron opiniones, dialogaron sobre temas, se preocuparon juntos porque la iglesia estaba siendo perseguida, había cosas que no se entendían, le llevaron preguntas, hubo una interacción por tiempo prolongado y ellos vieron a Pablo atender situaciones difíciles, orar por enfermos, echar fuera demonios, predicar, sí, enviar cartas, lo vieron en la cárcel, le llevaron comida a la cárcel, él fue a visitarlos tal vez cuando otros estaban en la cárcel. Fue una interacción rica, diversa, muchas situaciones. No fue solamente una interacción en la sinagoga o en la casa de algún creyente que llegaban, oraban juntos, leían un tema y se iban. No, hubo una interacción rica, diversa. Y él les dice, todo eso que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron de mí, pónganlo en práctica. Es decir, por dos, hazlo tú, haz lo mismo, dale. Yo lo hice con ustedes, les toca a ustedes hacerlo con otros. Así es como hacemos el discipulado en la iglesia. Y mira lo que dice en 1 Corintios 11:1. Me interesa mucho que leas este versículo. Me interesa mucho que te lo aprendas. Está facilísimo. Si te puedes aprender este versículo hoy y vivir ese versículo, estamos del otro lado. Me acuerdo cuando iba a la iglesia de niño, a mis clases infantiles, nos hacían aprender un versículo cada vez que íbamos. Y yo era una máquina de decir versículos porque no me dejaban ir, no te podías ir a tu casa y no podías pasar por tu bolsita de dulces o tu regalito si no te aprendías el versículo y lo tenías que decir bien, con comas, acentos y todo. Bendigo a las personas que lo hicieron porque de allí saco ahorita para sobrevivir, de esas verdades del Señor. Te animo mucho a que te aprendas este versículo, está bien fácil. Que luego habían unos versículos bien salvajes, larguísimos y con palabras raras que complicaban todo, pero este no. 1 Corintios 11:1 dice, imítenme así como yo imito a Cristo. Repítelo conmigo. Imítenme así como yo imito a Cristo. Otra vez, imítenme así como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. Ya podrías pasar por tu bolsa de dulces y irte a jugar con tus amiguitos. Imítenme así como yo imito a Cristo. Esta es la esencia del discipulado. Tú tienes que estar imitando. Y dice aquí Pablo algo que para muchos suena como blasfemia. ¡Ah! Pablo dijo que lo imitaran a él. ¡Ah! Arrogancia. ¿Por qué no nada más dijo, imiten a Cristo ustedes también? Ya escucharon sobre él. No, dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Es decir, Pablo seguía siendo un discípulo que entendía que ser discípulo también tiene una responsabilidad hacia los otros discípulos. Porque ser discípulo no solamente es imito a Jesús, y es aquí entre él y yo. Tú no te metas en mi vida, no andes ahí de chismoso, es entre papá y yo, tú ahí, no. Dice, yo estoy imitando al Señor. Y Pablo dice, yo estoy persiguiendo la carrera y no creo haberlo alcanzado ya. Estoy en eso y estoy insistiendo. Y entiendo que también tengo una responsabilidad hacia ti, hacia ustedes. Y se avienta un compromiso bien fuerte que dice, imítame a mí. Es decir, fíjate cómo actúo. Mira lo que estoy haciendo.
Checa cómo trato a mi esposa y me imitas tú con la tuya. Checa cómo manejo yo mis finanzas y hazlo tú también, pero pon atención para que no se te vaya. Mira cómo alabo yo a Dios en la iglesia, que quiero que me estés echando el ojo y checa. Y quiero que lo hagas tú. Quiero que veas cómo canto. Cuando salimos a la calle quiero que veas cómo comparto la fe para que lo hagas tú. Pero pon atención, ¿cuántos de ustedes se sienten cómodos con decirle a alguien, fíjate cómo lo hago? Pon atención, quiero que me estés checando. No, cuando vemos que alguien dice, pues es que así lo hace Hugo. No, y Hugo va a decir, pues ¿por qué me andas viendo a mí? Tú sigue a Jesús. ¿A poco si yo me aviento tú también te vas a aventar? No. Aquí dice, dale, imítame, pon atención. Y a eso estamos llamados, hermanos. Si tú no te sientes cómodo con decir, échenle, imítenme, es porque hay ahí algunas cosas pendientes que tú dices, la verdad, no he estado haciéndolo como debería. Y no te lo digo para que te flageles y el diablo diga, sí, tú no la armas, no eres ejemplar. Si todos te imitan, se van a ir al... No. Yo quiero animarte a que dejes que el Espíritu Santo hoy te confronte y diga, cierto, necesito cuidar mi vida porque tengo una responsabilidad como discípulo para que ellos me imiten a mí. No basta con que esto es suficientemente aceptable. Este pecado no es tan malo, yo lo manejo. Dios sabe. No. Aquí dice, tienes que vivir la vida de tal forma que te sientas más que cómodo, que te sientas seguro delante de Dios de que otros te están imitando. Ve conmigo, por favor, a Mateo 28, del 18 al 20, otro clásico. Te prometo que solo es este versículo y otro y acabamos. Agradece que te dejé que te aprendieras el más cortito, ¿vale? ¿Te acuerdas todavía? Imítenme, así como yo imito a Cristo. Primera de Corintios, ¿qué? 11:1. Mateo 28, del 18 al 20, es donde empieza el concepto del discipulado para nosotros. Jesús hizo discípulos. Y cuando estaba a punto de irse de este plano físico, les da la siguiente indicación. Y me encanta que lo primero que Jesús hace es recordarnos quién está dando la indicación. Saca su credencial el Señor, la pone enfrente de ti y te dice, chécale, léele bien quién te está diciendo esto. ¿Va? Ahí, léele bien todas las letritas, ahí viene todo lo que soy, todo lo que hago, para que puedas recibir la orden que estoy a punto de darte. Y dice, Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, por lo que te acabo de explicar, de que el que te está hablando es el Rey de todo, por esa razón, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero que notes que dijo, primero bautizándolos. El bautizo es algo importante para ser discípulo porque es una decisión, es un testimonio. Y aparte el Señor hace cosas en esas aguas que no entendemos bien, pero nos consta que pasan. Algo pasa en las aguas del bautismo donde tu viejo hombre se queda enterrado y sales sin esa carga, sin ese peso para poder seguir a Jesús. El bautismo es importante, pero no es todo, es el inicio también. Y luego dice, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Me llama mucho la atención que no dice, díganles que obedezcan todas las cosas que yo dije. No, dice, enséñales a obedecer. A ti te toca enseñarle a obedecer a los creyentes todas las cosas que Jesús dijo. Es decir, tú las tienes que estar obedeciendo, tú tienes que saber obedecerlas para que le puedas enseñar a los otros a obedecer.
Es decir, no eres tuyo, no te perteneces a ti. Estás viviendo tu vida salva, tu vida justificada y limpia delante de Dios. Te la regaló no para que celebres solamente. Te la dio para que tú seas capaz de obedecerle y mostrarle a otros cómo obedecer. Quiero que te pongas de pie y leas conmigo este último pasaje. Está en el libro de Lucas. Y con esto vamos a terminar. Está en Lucas 14, versículos 25 al 27. Si traes tu Biblia, búscalo. Y si aparece en las pantallas, es un extra, pero de preferencia, búscalo tú para que veas que sí es cierto esto. Lucas 14, del 25 al 27. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Quiero que entiendas que dice que grandes multitudes. Piensa en una multitud. ¿Cuántas personas más o menos ya calificarán como multitud? Unos 500, 1000, que tú ves, es una multitud. Bueno, dice grandes multitudes, o sea, multiplícalo por mucho, en un montón de gente. ¿Cuántos aquí no serían felices porque aquí llegara un montón de gente? Multitudes, que hubiera fila, el estacionamiento lleno, que la fila llegara hasta el Libramiento y diríamos, lo logramos, no le muevan, chequen bien cómo van a cantar, chequen bien lo que van a predicar, que el Paco no predique algo más dulce, porque no queremos que ya todos los que vinieron se nos vayan a ir. Dice que Jesús se dio cuenta que lo seguían grandes multitudes. Se volvió, se dio la vuelta y les dijo, miren, les voy a hacer claro, de todos ustedes que ya me están siguiendo, ya había un esfuerzo, ya había una decisión, ya lo estaban siguiendo a través de caminatas largas en el desierto, en las inclemencias del tiempo, no había Uber, no lo estaban viendo por Facebook Live, no, estaban sufriendo, pagando un precio físico por seguir a Jesús. Y Él les dice, esto no basta, si tú no estás dispuesto a amarme más que a tu familia, que a tus hijos, que a tu propia vida, y si no estás dispuesto a morir por mí, no puedes ser mi discípulo. Vamos a tomarnos un tiempo delante de Dios. Vamos a agradecer por la salvación que nos ha dado, porque no podríamos estar hablando sobre ser un discípulo si no hubiéramos sido perdonados y salvados. Señor, todos aquí, todos tus hijos aquí, estamos alegres, agradecidos como cada día, Dios, por la salvación que nos has dado. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no hubieras llegado con tu amor, con tu misericordia, a perdonarnos, a limpiar nuestras vidas, a adoptarnos como tus hijos? Señor, andaríamos quién sabe dónde si es que aún estuviéramos vivos. Señor, estaríamos viviendo en oscuridad, en temor, en lejanía de ti. Pero tú fuiste por nosotros, nos buscaste como esa oveja número 100. Te interesó nuestras vidas y nos adoptaste, nos cargaste, nos hiciste tus hijos. Mi Dios, yo oro en el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, que cualquier persona aquí que no se sabe tu hijo, que no siente que es tu hija, Espíritu Santo, te pido que abrace su corazón en esta hora, que todas las palabras que he escuchado acerca de tu amor, acerca de tu salvación, acerca de una vida nueva, de nacer en el Espíritu, Señor, que ahorita todas tus palabras tengan sentido, abran su vista y pueda
recibirte como su Señor, pueda aceptar tu autoridad en su vida y pueda recibirte como Salvador. Que vea tu poder viniendo como una ola fuerte, lavando su vida, limpiándole, Señor, y naciendo de nuevo. Oramos en esta hora por cualquier persona que no te conocía, Dios, que esta tarde se vaya sabiéndose adoptado, adoptada, viviendo una vida nueva, Señor. Oramos por eso y agradecemos, Señor, porque tu salvación siempre está allí, al alcance, de manera inmediata y para todos por igual, Señor. Damos gracias por tu salvación. Bendecimos tu nombre por tu sacrificio y por tu amor para nosotros, Dios. Gracias por hacernos tus hijos. Pero en esta hora, Dios, estamos recibiendo tu palabra de que tú no quieres que nos conformemos con haber nacido. Tú no quieres que nos conformemos y pasemos nuestra vida celebrando que nacimos de nuevo y nos quedemos en esa misma situación de bebé espiritual. Te doy gracias, Señor, porque hoy tú sacudes nuestras vidas, hoy nos confrontas y nos dices que hay más, que eso fue solamente el inicio, que tú quieres formar a Cristo en nosotros. Señor, y es otro motivo de alegría saber que tú me consideras digno, digna de que Cristo sea formado en mí. Señor, agradecemos esa oportunidad, agradecemos ese llamado, porque tú nos estás llamando a que dejemos que tú, Espíritu Santo, formes a Cristo en nosotros. Señor, yo oro por cada hijo tuyo, hija tuya, Señor, nacidos de nuevo con tu Espíritu Santo en ellos. Oro por ellos en esta hora y oro porque, Señor, tú pongas y confirmes en cada corazón un deseo de parecerse más a ti, una determinación, Señor, de seguirte a ti. Padre, una ansiedad por buscarte, por agradarte, Señor, por mantenernos limpios y por limpiar nuestras vidas para convertirnos en vasos de honra, Señor, que tú puedas usar. Tú nos quieres usar a cada uno de nosotros. Señor, yo no quiero ser un obstáculo para que tú me uses. Yo no quiero conformarme, Señor, y mantener mediocridad espiritual en mí para que me baste la salvación, Señor. Yo quiero esforzarme y pagar el precio y hacer lo que me toca a mí, Dios, para limpiar mi vida, para buscar tu rostro, Señor, para que tú formes a Cristo en mí y me puedas usar como un vaso de honra para tus propósitos sublimes, para propósitos mayores, Señor, para que tú alcances a más personas, para que tú moldees tu carácter y tu persona en otras personas a través de mí, Dios. Iglesia, si tú quieres que el Señor forme a Cristo en ti, levanta tu mano y entrégate a Él. Y empieza a rendir tu vida en oración y dile: Señor, aquí estoy. Señor, no quiero ser solamente un bebé espiritual, nacido de nuevo. Te bendigo por eso, Señor, pero quiero crecer. Tal vez he estado jugueteando con cosas, Dios, y hoy en el nombre de Jesús te pido perdón si me he dejado engañar por el mundo, por mi carne, por el pecado, por el diablo. Señor, te pido perdón por haberme dejado engañar. Te pido perdón por haberme dejado estar en el piso acusado por pecados, por faltas. Señor, perdóname. Reconozco mi pecado delante de ti hoy. Confieso mi pecado y digo: te necesito, Señor. Soy tu hijo, pero estoy sucio, estoy lastimado, estoy herido, estoy desorientado, confundido, lastimado, Señor. Pero hoy yo te reconozco a ti como mi pastor que sana mis heridas. Hoy clamo a ti como mi abogado que limpia mi culpa. Señor, hoy clamo a tu nombre como mi Salvador, como mi Redentor. Paga mis pecados, limpia mi culpa, Señor. Paga esta deuda que tengo. Señor, sácame de esta cárcel en la que he estado, Señor, encerrado por mi distracción, por mi confusión, por mi necedad. Hoy entrego todo esto a ti. No soy más víctima del pecado y de mi enemigo. No soy más un esclavo del pecado ni del temor, Señor. Hoy salgo de esa celda porque tú has abierto las puertas. Tú viniste a traer libertad a los cautivos, Dios. Hoy salgo de allí
Señor, y en el nombre de Jesús yo clamo por limpieza para mi vida. Yo clamo, Dios, porque pongas tu visión en mi mente, Señor, para que yo pueda perseguir aquello a lo que tú me has llamado. Mi Dios, levantamos nuestras manos en adoración, rindiéndonos a ti, y te decimos, Señor, forma tu carácter en nosotros, forma a Cristo en nosotros. Dile al Señor: yo me dejo enseñar, Dios. Yo hoy te digo que me dejo enseñar, dejo que tú me enseñes. Señor, estoy dispuesto a dejar eso que yo pienso que sé hacer. Yo dejo esa labor de pescador en mi mente para que tú me enseñes a ser un verdadero pescador de hombres. Señor, y también dejo a un lado este banco en el que he estado sentado por mucho tiempo, pensándome un traidor, pensándome alguien que no vale la pena, como Mateo. Señor, me levanto de ese banco hoy y te sigo a ti porque tú me estás llamando. Señor, y voy a seguirte. Yo quiero ser un discípulo tuyo. Señor, yo me confieso a alguien que quiere conocerte, que quiere seguirte, y te pido que me ayudes, Dios, a pagar el precio. Cuando en mi debilidad yo me quiera echar para atrás, yo me quiera sentar otra vez en esta mentalidad de bebé espiritual, Señor, ayúdame en mi debilidad. Recuérdame que tú tienes más para mí, que tú confías en mí porque tú me creaste y sabes que soy una obra maravillosa, como todo lo que tú creas, Dios. Yo hoy tomo en mi corazón lo que tú dices de mí. Señor, yo sigo este llamado que tú estás haciendo. Quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero vivir mi vida de tal forma que me sienta en paz contigo, de decirle a otros: imítenme, así como yo imito a Cristo. Señor Jesús, te entregamos a ti toda la honra. Te damos gracias por esta tarde contigo y por llamarnos, por recordarnos que somos dignos y que tú nos elegiste para que te sigamos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.